Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al quinto episodio del Ritual de lo Habitual. Mi nombre es Viridiana de la Torre, estoy aquí con mis compañeros. Vamos a hablar de un tema, yo creo que un poco polémico para algunos, otro no tanto, y es sobre el tema de la creación de una empresa para poder distribuir los medicamentos del Estado. Esto es una propuesta que, como ya muchos saben, el viernes Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, firma un convenio con la ONU para poder lanzar una licitación. ¿Qué procede después de la licitación? Según se dice, a partir del 15 de agosto vamos a empezar con la distribución de medicamentos, pero por medio de una empresa que ahora va a estar a cargo del antiguo encargado de Protección Civil, David León. No sé ustedes qué piensen, compañeros, al respecto, pero me gustaría saber su opinión. Primero, estaba pensando, es el cuarto episodio, ¿no? Sí, pues estaba haciendo cuentas chinas y creo que 4 o 5, no pues importa. Aquí dijo quinto y no importa. Ya, el punto es que aquí estamos otra vez, gracias, estimado auditorio. Y pues es un tema importante, ¿no? Porque implica este discurso que dice, una empresa estatal va a distribuir los medicamentos, pues lo primero que piensa la gente es, ay cabrón, ahí viene la privatización, se acabó, socialismo, comunismo, Cuba, chalala. Y no necesariamente es así. Eso es un tema un tanto más complejo, no implica mucho más. Creo que tiene como objetivo, como lo ha mencionado el presidente, como que desmantelar este monopolio de las farmacéuticas y los medicamentos que sí existía y que había cooptado la distribución y las licitaciones del recurso público para el ejercicio en ese sentido. Hay políticos como Beltrones, por ejemplo, vinculados a laboratorios y farmacéuticas. Pues. O sea, es un tema importante, no es cosa menor, ¿no? ¿Ok? Sí, pero yo creo que debemos de partir también, para el auditorio, sí, hacer como una especie de línea de tiempo donde se podríamos mencionar que la semana pasada la Cámara de Diputados en sección extraordinaria aprobó un cambio en la ley donde ya se pueden comprar medicamentos por medio de empresas extranjeras, pues las licitaciones, empresas extranjeras ya pueden participar. Anteriormente la ley solo establecía que las empresas nacionales, de ahí sale, de lo que acaba de mencionar Lalo, del tema de monopolio. O sea, ¿realmente esto es un impacto favorable para México o no lo es? O sea, el tema del desempleo ahorita lo tocamos, ¿va a impactar directamente el empleo o va a generar más competencia para que las empresas, pues digamos, de un modo más cotidiano sean más vivas, ¿no? Sí, claro, yo creo que impulsa mucho, ¿no?, el tema de competencia adicional. Creo que vale la pena poner sobre la mesa que esto es lucha para la corrupción. O sea, estas estrategias son sobre el discurso de Andrés Manuel. No vamos a permitir la corrupción, porque sabemos que pues esta industria de los medicamentos estaba muy acaparada, ¿no?, por ciertos personajes y pues se sabe que hay mucha corrupción en ese tema, ¿no? Sí, yo creo que buenas tardes al auditorio, saludo a mis compañeros en la mesa. A mí me gustaría aventarle esa preguntita a Lalo, que es el que le sabe al tema de la anticorrupción. ¿Cómo ves este tema, Lalo? ¿Cómo ves? ¿Sí se está combatiendo a la corrupción? ¿Es una simulación? ¿Sí se va a derrocar el monopolio de los fármacos o no? Mira, pues es un tema complejo por las dos dimensiones que tiene lo que planteas. Tiene una dimensión económica y una dimensión de combate a la corrupción. Es cierto, como decía Víctor, que el combate a la corrupción ha sido el discurso de Andrés Manuel desde la campaña y desde que llegó el primer día va con coherencia. Va siendo coherente. El detalle es que la corrupción es muy compleja para poder abordarla desde una sola arista. Hay dos tipos de corrupción: la corrupción pequeña o insignificante, la petty corruption, y la corrupción grande, la grand corruption, que son todos estos escándalos de por ejemplo, cuando Duarte utilizó agua destilada, ¿no?, para darle tratamiento a niños con cáncer, que está muy vinculado a este tema, ¿no? Entonces, sí hay un elemento de combate a la corrupción en la esfera o en la dimensión de la grand corruption, pero entra un poquito en contradicción con los mecanismos que se necesitan para combatir la corrupción cotidiana, que es esta que se da entre servidores públicos y a pequeña escala, pues que no involucra ni siquiera tanto recurso, ni recurso en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque centralizar implica quizá opacidad, implica discrecionalidad, y bien mencionado Orlando hace rato, o sea,
el IMSS o quien sea que vaya a distribuir tiene la infraestructura para hacerlo, y si no la tiene, ¿cómo lo va a hacer, no? Obviamente tiene que tejer redes de distribución a través de intermediarios que probablemente no conozcamos y que operen en las sombras, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo creo que sí combate una dimensión del fenómeno de la corrupción, pero deja endeble esta otra parte de la corrupción insignificante. Lo padre de todo esto, ya más vinculado a lo económico, es que sí busca como que acercarse más a este mercado de competencia perfecta, porque deshace el monopolio. Lo que busca es que los precios no sean controlados solo por estas personas, no puedan inflar los precios ni contraer la oferta para aumentarlos, porque ya participan empresas de todo el mundo, y aparte la ONU es quien va a licitar y quien va a comprar y se las va a dar, ¿no?, a México, y México a través de esta empresa estatal las va a distribuir. Entonces, en ese sentido, yo también estoy de acuerdo con Víctor, creo que estimula la competencia. Claro que le va a pegar los intereses económicos farmacéuticos de México, porque, hombre, pues tantas décadas cooptados recibiendo ingreso seguro, pues puede afectar, por supuesto que sí, pero pues son los costos del combate a la corrupción también, hay que asumirlo, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Creo que una parte combate la corrupción, pero habrá que ver qué sucede con la operación, güey. La operación es ahí, el diablo está en los detalles, en la implementación. Sí, bajarlo a la realidad es la bronca. Va a ser complicado. Sí, es lo más complicado. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? No, por la cuestión política, ¿no? Porque iniciamos 2020 con la transformación, ¿no?, en cuestión de salud, con Seguro Popular e INSABI, y hubo una polémica con varios gobernadores, ¿no?, con muchos gobernadores, la cuestión de que si firmaban o no el pacto con INSABI. A algunos les costó hasta unos meses de no abastecimiento de medicamentos por este conflicto político, que sin duda, bueno, muchos se cuadraron ya, hoy la mayoría está cuadrado por la cuestión de la pandemia y demás. Bueno, hay algunos ahí que andan haciendo algarabía, ¿no?, con la denuncia de Gatell, ¿no?, 10 gobernadores. Pero la circunstancia es política. Sin duda, esta corrupción que se dio en sexenios anteriores por estos intermediarios, ¿no?, de miles de millones de pesos o miles de millones de dólares que se transformaron en mera corrupción, y hoy, bueno, el presidente trata de combatirla, pero a lo largo de estos últimos 6 meses, pues hemos visto que hay desabasto de medicinas. Simplemente la medicina contra el VIH, hemos visto estados que no han podido abastecerse de esta medicina y que le está repercutiendo a las personas infectadas. Las medicinas en cuestión de hipertensión, de diabetes, que la mayoría de la población en este país pues tiene diabetes e hipertensión, que hoy lamentablemente están muriendo por las circunstancias del COVID, y vemos centros de salud sin abasto de medicinas. Entonces esta repercusión, esta transición que está haciendo el presidente, que habrá que ver los resultados a futuro, porque no podemos medirlo ahorita, pero sí podemos medir el resultado que dio la transformación o la transmutación del Seguro Popular al INSABI en estas desabasto de medicinas en varios estados, que ha dado un pronunciamiento de varios gobernadores en decir, oye, presidente, pues, ¿por qué estás centralizando la cuestión de las medicinas? Es quizá, desde mi punto de vista, desde mi óptica, lo más delicado, que el Estado se va a hacer cargo de las medicinas y las podría repartir humanamente, discrecionalmente, o las va a repartir con intercambio de favor, porque una cosa es lo que se pretende hacer y otra cosa es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, imagínense qué peligroso sería en algún momento una persona que necesita una inyección de insulina, que te pueden decir, oye, pues no te vamos a dar la insulina si no te acuerdas de qué color es el gobierno, el que, ¿no?, te la dio. O quién te la dio. Ese es un tema muy delicado. Lo vimos en el programa pasado, en la cuestión, bueno, lo platicamos tras bambalinas, la cuestión de jóvenes construyendo un futuro, que lamentablemente nos dimos cuenta en muchos estados que personas manejaban esos perfiles e involucraban a sus primos, a sus familiares. Entonces, qué delicado sería, esperemos que no suceda, y para eso estamos nosotros, los ciudadanos, para levantar la mano y decir, no queremos que pase la distribución de medicamentos a cambio de favores políticos, ¿no? O manitas de puerco a los gobernadores, de si no te cuadras, no te va a llegar la medicina. Pasó el ejemplo de las pruebas con Alfaro, ¿no? En el mes de abril, mayo, que Alfaro dijo, yo voy a comprar pruebas aparte, y le hicieron manita de puerco, hasta le bloquearon el envío, ¿eh? Entonces, sí, claro, ese es un tema, hasta dónde sí, hasta dónde no, y hablaríamos ahí ya del federalismo, ¿no? Ahí existe o no un federalismo financiero, fiscal, hasta la distribución de medicamentos, que hay que tener mucho en cuenta. Orlando, ¿crees que estas modificaciones se tratan de un tema de control político o un tema de beneficio para los mexicanos? Esperemos que sea para
para beneficio de los mexicanos. Es esas cosas imposibles de decir, ¿no? Pero esperemos que sí, es que, ese es el punto, que ¿no? la Que no persona... sabemos. O sea, porque estás haciendo un bien para los mexicanos, pero a la vez estás teniendo control El político. presidente dijo algo clave, ustedes lo dijeron ahorita. El tema es cómo es posible que Coca y Bimbo lleguen hasta el ranchito más escondido del país y las medicinas claro. no. Pero bueno, habrá que ver que eso es un centro de distribución, ¿no? ¿Quién te va a garantizar? Es una pregunta que se hizo desde el 2018. ¿Quién te va a garantizar que existan camiones con temperatura medida para trasladar las vacunas? Porque ustedes saben que tienen que ir a cierta temperatura. Claro. Llevarla hasta el municipio más escondido, hasta el centro de salud más escondido, pues sí implica una logística muy grande para repartirla. ¿Y quién tiene esa logística? Ocupa billete. ¿Quién tiene esa logística ahorita? Pues de entrada hay una empresa internacional que está ganando miles de millones de dólares, que es Amazon, Sí. que te entrega en un día, ¿no? Pero es un centro de distribución enorme, güey. gigantesco. ¿El Estado está preparado para esta centro de No se distribución? ocupa billete y no lo hay. Y es lo que te mencionaba también, o sea, cuando centralizas corres el riesgo de volverte opaco, de volverte discrecional, y esos son elementos de la corrupción que siempre están presentes pues en los actos de corrupción. El detalle es que uno nunca puede decir con certeza si se hizo para bien o se hace para mal. Eso no lo sabes hasta que sucede. Ahora, afortunadamente para el ciudadano común como nosotros lo somos, el sistema de justicia de nuestro país ha estado fallando con amparos para abastecer de medicinas a quien lo solicite. Todo el año han estado entrando y han estado pegando todos. Entonces, pues ya al menos tenemos el resultado bueno a favor de los amparos. Entonces se va a seguir surtiendo, aunque el Estado no tenga la distribución, no tenga la capacidad económica. La ley afortunadamente está del lado del ciudadano en este tema. Eso es lo malo, ¿no? Que Ahí tengas entra que el tenga que llegar hasta ese recurso. recurrir a la ley para que el Estado, con su característica básica, dependiendo de la ideología, pues es garantizar el bienestar, ¿no? De la Claro, ciudadanía. Sí, claro. sin solicitarlo, darlo. Y ahora, la otra pregunta aquí que estaría interesante plantearla es, ¿hemos visto cuántos, más de 5, no sé si 10, entre 5 y 10, transiciones de funcionarios en el gobierno? También dependemos de eso. O sea, el Estado depende de la función de un secretario, de un subdirector, de un director, y hemos visto cambios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos visto ya un cambio en la directiva del IMSS, ¿no? Que renunció, ¿no? Germán Martínez en su momento. Entonces, todo este aparato burocrático que depende de seres humanos, de hombres y mujeres, pues en algún momento tú puedes decir no, ¿y quién se va a hacer cargo, no? ¿Va a quedar acéfalo? ¿No? Vamos a recurrir a esos 3 años. Le pongo el ejemplo de los municipios, ¿no? De las presidencias municipales. 3 años con las patrullas pintadas verde, blanco y rojo. Y luego llega otro presidente municipal, gana y lo cambia de otro color. Entonces la salud depende de las ocurrencias de los funcionarios. Habrá que verlo por ley. Habrá que hacer un proyecto importante que garantice, pues, el que te llegue la aspirina a tu casa, o que no tengas ningún problema en hacer una fila y te entreguen tu medicamento en estado vulnerable, ¿no? Imagínate qué lamentable es que te estés muriendo y que no haya quien te dé abasto de tu Pero casa. de entrada, como tú dijiste, los estados que no están a favor del INSABI no entran. Claro. ¿Y qué van a hacer esos estados? Es la duda. Estamos hablando de control político entonces, ¿no? Esperemos que no lleguemos a ese momento en el cual sea un intercambio, porque pues, ¿quién lucra con la salud? Es inhumano lucrar con la salud. Sí, es claro. un derecho humano, es un derecho básico. Entonces, esa sería una pregunta. Esperemos que no, hay que estar al pendientes de qué es lo que sucede. Y algo importante que deberíamos de estar visualizando es los presupuestos, ¿no? Presupuestos a salud. No se pueden reducir, hoy menos con las cuestiones pandémicas, claro. Se debe de recortar el presupuesto a salud. Y yo creo que no hay mejor política pública que la prevención, ¿no? O sea, buscamos que menos mexicanos estén enfermos, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué comprar más medicamentos? La idea es comprar menos. Sí, es claro. como, ¿para qué queremos tantas cárceles? No es nada más decir, tenemos muchos delitos, órale, todos a la cárcel, ¿no? Es preferible mejor no comprar medicinas. ¿Para qué? Bueno, Por pero lo sano. ahí entramos en Sí, sería un ideal, ¿no? todo tiene sus matices. Ni claro. siquiera sería un ideal, porque el problema de distribución es un problema real, o sea, se tiene que atender.
Y hay políticas de prevención, políticas de contención, políticas de distribución. O sea, no se puede centrar el gobierno en una sola cosa nada más. Entra en contradicción con muchos postulados de esta administración. Por ejemplo, llevar esa política pública a la práctica implica recursos, y estamos en tiempos de austeridad. La austeridad mata a los más pobres, de verdad, les termina afectando mucho más a ellos, ¿no? Hay que ver en dónde sí aplica la austeridad y dónde no. Y por otro lado, el uso de la técnica. Andrés Manuel siempre ha despreciado un tanto la técnica. Llevar o implementar una política de este calado, siquiera diseñarla, implica ejercicios técnicos importantes, porque Sí, claro. hay que tomar en cuenta que haya congruencia y coherencia con la política preventiva de salud, con la política de abastecimiento. O sea, es sumamente complejo, y a como ha operado este gobierno lo veo difícil, pues, que se meta de lleno la técnica, pero quién sabe cómo. Como tú dices, no sabemos ahorita. Ahora habrá que esperar, porque bien conocemos a muchos amigos que han estado en su servicio, han estado en algunas comunidades, ¿no? Ofreciendo atención médica, y muchas veces operan con nada. Sí, con lo que tienen en la mano. Sí, ellos mismos compran. O lamentablemente también vemos a médicos que pues van y utilizan ciertas medicinas para fines meramente privados, no públicos. Entonces, ahí es un tema. Creo que todo tiene que ver con todo. No todo dejarle al gobierno, no todo dejarle a las instituciones, no todo dejarle a las empresas. Todos tienen que participar. También es parte de los médicos, es parte del mismo ciudadano, ¿no? De tratar de que esto vaya de mejor manera. Y creo que la gran embestida ahorita es la embestida de la pandemia. Si no transitamos a un mejor futuro, por así decirlo, pues la verdad no vamos a evolucionar, no vamos a cambiar. Eso, avanzamos o nos quedamos en el lugar donde estamos, o vamos a retroceder. Ese sería un tema que creo que ya no estamos poniendo, al menos el usar un tapabocas, ¿no? Sí, claro. Que en algunos estados, ojo, lo están haciendo ya casi por decreto, Claro. pero ya usar un tapabocas, dice, bueno, es lo que decían ustedes en programas pasados, lo decíamos, el civismo, la civilidad, ¿no? La solidaridad, ¿no? La responsabilidad de cada quien. Comportamiento social. El Sí. comportamiento, eso es un tema ya que hoy está, creo que está cambiando, transmutando. La higiene, hasta la higiene he visto, ¿no? Cuando estamos en la calle, hoy que empezamos a salir un poco, la higiene en los puestos, la higiene en algunos lugares donde antes, pues, Sí, cambió el paradigma. cambió el paradigma completamente. Amigo, se nos termina el tiempo, perdón que se interrumpa. No, el tema es ese que, Sí, claro. que esperemos que también se rompa un paradigma para bien en la cuestión de distribución de medicamentos, que la persona en un lugar muy escondido en la República Mexicana pueda tener su medicamento a la mano cuando lo necesite, y no se llegue a tal grado como hoy, que personas que no alcanzan ni siquiera a ser atendidas, ¿no? Sí, claro. Viri, ¿con qué conclusiones te quedas? Yo diría que estamos a la expectativa todavía, pero espero que realmente sea el beneficio. Todo indica, como tú lo mencionaste, en algunos casos va a ser control político, en otras yo creo que tal vez sea efectivo. Esperemos que realmente esto surja. Lo que sí siento es que va a haber competencia efectiva en este sector completamente, y pues esperamos que sea para el bien, ¿no? Sí, que la competencia pues siempre sea bien recibida, ¿no? Competencia significa mejores servicios, mejores productos, entonces, pues bueno, creo que hay que estar positivos en el tema y veamos cómo se desarrolla. Yo me quedo con lo que decía Lalo, creo que sí atiende un poco el tema de la corrupción. Me quedo también con la duda que decía Orlando de la distribución, pero en general creo que es un buen mensaje para las personas que sepan que la Constitución les permite solicitar cualquier tipo de medicamento. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que lo hagan, ¿no? Si en un dado caso el Estado lo no te soliciten, claro, abastece, claro. hay que hacerlo, hay medios para hacerlo, entonces. Y se han otorgado los amparos, eso es lo importante. Y pues invitar, ¿no?, a las personas que nos ven, que nos escriban, Que nos sus comenten. comentarios, si hay algún tema importante, también temas a la mesa a tratar, bienvenidos. Sí, algo que les Muy bien. interese, ahí pónganlo, y me quedo con lo mismo también que Y mencionaba. hagamos una encuesta, ¿no? De si la gente quiere que vuelvas a abrir la cerveza o ya no. Sí, oye, qué pesado. Ya regresó el calor, ya debería estarla abriendo. Ahorita. De hecho, ando un poco irritable por lo mismo, como que me faltó el trago. No se crea, señor auditorio, pero también me quedo con eso, Creo que sí ayuda un poco en el combate a la corrupción, pero el diablo está en lo que dice Orlando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a implementar, no? Opaco, discrecional, eso también se vuelve un problema. Eso se vuelve un problema, porque entras al dilema, esta paradoja de individuos impulsados por intereses individuales se contradicen con los intereses colectivos, vamos. Es todo un show, pues, es complejo. Pero lo importante es que a usted no le falte el medicamento, ni a mí, por favor, ni a ninguno de nosotros. Esperemos que sea
que sea el caso, que nos llegue a todos la medicina que necesitamos, en el tiempo que lo necesitamos y todo en forma. ¿Y al precio qué es? ¿Y al precio qué es? Claro. Y al precio que sí, también, porque también se pasan de verga a veces. Y ya. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.